Buenas tardes a todos. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y de la Sección de Enlaces y Eventos, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, les da la más cordial bienvenida a esta quinta conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, Invierno 2018. Esta tarde nos acompaña el doctor Salvador Cruz Jiménez. Él nació el 25 de mayo de 1948 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado en 1972. Posteriormente, habiendo presentado sus exámenes generales en 1975, realizó una estancia de un año en el Instituto H.C. Ørsted de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, trabajando en el área de coaliciones atómicas, obteniendo el doctorado en la UNAM en 1978. A partir de entonces, inició su investigación sobre los mecanismos de pérdida de energía de iones pesados en materiales. Ha sido investigador del Instituto de Física de la UNAM de 1973 a 1985, del CINVESTAB en el IPN, Unidad Mérida de 1984 a 1986, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM de 1986 a 1990 y desde 1990 es profesor investigador del Departamento de Física de la UAM, en donde realiza investigación sobre coaliciones atómicas, sistemas cuánticos confinados e interacciones intermoleculares. Cuenta con cerca de 100 artículos de investigación publicados en revistas especializadas de circulación internacional y ha participado como editor huésped de 2 libros para Advances in Quantum Chemistry. Actualmente es editor asociado de la revista internacional Radiation Effects and Defects in Solids, publicada por Taylor and Francis. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1984 y a partir de 1994 cuenta con el nivel número 3. Ha sido director de la revista Contactos, editada por la UAM Iztapalapa de 1991 a 1993. Jefe del Departamento de Física de la UAM Iztapalapa de 1994 a 1998 y ha participado en varios órganos de evaluación académica y científica. Ha sido invitado como investigador visitante en Sandia National Laboratories, Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos, Department of Electrical Engineering, University of Salford, en Inglaterra, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, en Australia, Physics Department, University of Connecticut, en Estados Unidos, y la Australian National University, en Australia. En 1993 recibió el Premio a la Investigación en Ciencias Básicas e Ingeniería otorgado por la UAM y en 2002 recibió el Premio en la Investigación Francisco Mejía Lira otorgado por la Sociedad Mexicana de Ciencias de Superficies y Vacío. En 2013 recibió el reconocimiento del 4º Taller de Dinámica y Estructura de la Materia por su trayectoria científica y contribuciones en el área de coaliciones atómicas. En el 2014 recibió el Premio a la Docencia otorgado por la UAM. El día de hoy nos acompaña para platicarnos y hablarnos sobre la siguiente conferencia, Explorando el Nanomundo y sus maravillas. Recibimos al doctor con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de nuestra querida universidad a participar en esta serie que organiza la Academia Mexicana de Ciencias en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, y principalmente agradezco su interés y su presencia para escuchar un poco sobre lo que les voy a platicar, que es pues lo que en la época actual está siendo, digamos, uno de los temas más promisorios para la nueva tecnología, no solamente en cuanto a dispositivos electrónicos, los cuales conocemos y estamos familiarizados muy bien todos nosotros actualmente, los desarrollos que han existido con los nuevos sistemas de comunicación, sino también en el sentido de aplicaciones a la biofísica, a la medicina y una serie de implicaciones importantes sobre los sistemas pequeños. Esos sistemas pequeños forman parte de lo que conocemos ahora como el nanomundo. Y sobre esto va a versar esta
esta plática, desde luego, no es exhaustiva ni tampoco se pretende que vaya a ser especializada, es una plática para todo público, en donde espero poder dejarles un sabor, digamos, de lo que es el nanomundo. Entonces vamos a partir de lo macro a lo nano, de lo que estamos familiarizados a lo que actualmente nos interesa, ¿no? Entonces podríamos ver, se pasó una, podríamos ver aquí, digamos, una primera comparación de dimensiones. O sea, este es un ejemplo de una galaxia espiral, como la Vía Láctea, en donde aproximadamente pues tenemos un diámetro de 100.000 años luz, lo cual es equivalente a cerca de 10 a la 19 metros, o sea, tenemos aquí, si le quitamos 3, son 10 a la 16 kilómetros, o sea, son miles de millones de kilómetros. Y en el extremo de esta galaxia está nuestro sistema solar. Obviamente, este es un símil, una galaxia similar a la nuestra, y en este extremo está nuestro sistema solar, el cual conocemos muy bien, formado por los planetas que giran alrededor del Sol, y estamos yendo de una escala de 10 a la 19 metros a 10 a la 9. O sea, aquí ya estamos hablando de millones de kilómetros de dimensión, y en uno de estos planetas, el tercer planeta del sistema solar, pues está nuestro planeta, que es nuestro hábitat usual, la Tierra, ¿no? Ese hábitat usual ya va a estar ahora, por favor, con dimensiones del orden de millones de metros, o sea, miles de kilómetros, y finalmente, pues en este hábitat estamos todos nosotros, y estamos familiarizados con dimensiones del orden de metros, de decímetros, de centímetros, como estos cristales de algunos materiales, de milímetros y de micras. O sea, es decir, estamos familiarizados con dimensiones que van del metro a las millonésimas de metro, y bueno, esto es lo que podemos ver con un microscopio óptico, y esto a simple vista también, pero abajo de esta dimensión es lo que nos va a interesar ver, es ahora, creo que sí se pasó o no. No, está bien. Entonces, abajo de las micras, nos vamos a ir a las regiones en donde tenemos milésimas de micra. O sea, nos podemos ir a décimas de micras, centésimas y milésimas. Las décimas de micra van a involucrar, digamos, micras del orden del tamaño de un glóbulo rojo, de una célula humana, y décimas de micra, algunos microorganismos que todavía pueden ser distinguidos con el microscopio óptico. Centésimas y milésimas de micra ya no es tan fácil. Entonces, nosotros vamos a hablar de las milésimas de micra, que son 10 a la menos 9 metros, lo cual se conoce como un nanómetro. Nanómetro porque tenemos aquí un exponente menos 9, que es nano, y nanómetro pues va a ser 10 a la menos 9 metros. O sea, para dar una idea de lo que es un nanómetro, aquí podemos ver una hilera de átomos. Cada átomo en promedio va a tener el diámetro de una 10 milésima de metro, o sea, un ángstrom, lo que se conoce como un ángstrom, ¿sí? Y de manera que un nanómetro va a ser el equivalente a dimensiones del orden de 10 átomos de longitud, altitud y profundidad, ¿sí? Entonces, este va a ser el nanomundo. ¿Y por qué? Pues porque son situaciones que vamos a describir aquí dentro de las dimensiones que corresponden a los nanómetros. Las partículas elementales que le van a dar las características a un sistema por sus propiedades. Toda la química y la física de la materia está basada en las propiedades que tienen los diferentes elementos, precisamente por su estructura electrónica. Entonces, nosotros tenemos la tabla periódica de los elementos, que corresponde a diferentes características para diferentes elementos. Así, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el helio, el neón, el fierro, cada uno va a tener sus características propias, y por eso forman un lugarcito en la tabla periódica, porque van a tener propiedades diferentes. Pero vean, hay una cosa interesante.
Cuando nosotros nos vamos una moneda europea, porque esta transparencia me la regaló el profesor Pedro Echenique de San Sebastián, en España. Pero aquí tenemos una moneda cuya dimensión es aproximadamente 25 milímetros, 2.5 centímetros de diámetro, un cabello humano que en promedio va a tener 50 micras de ancho, ¿no? O bien los glóbulos rojos que típicamente van a tener un tamaño de 5 micras, ¿sí? Ese es, digamos, el mili y el micromundo. Todos esos los podemos, estamos familiarizados con ellos desde hace 100 años o más. O sea, con el microscopio óptico se pueden observar. Sin embargo, en el nanomundo, aquí tenemos un ente específico, un virus, por ejemplo, cuyo tamaño es del orden de 100 nanómetros, o sea, una décima de micra, ¿no? Quiere decir que de estos virus caben 10 o 50 en un glóbulo rojo, por ejemplo, ¿no? Ya podemos ver el cambio de escala, ¿sí? De 100 nanómetros, que es una décima de micra, a 5 micras. Desde luego, este virus en su interior va a tener su código genético, que va a tener básicamente la estructura de la molécula del ácido desoxirribonucleico, el ADN, y esa molécula de ADN, que es la molécula de la vida, en principio pues va a tener 2 nanómetros de diámetro por 200 nanómetros de largo, aquí no lo pongo, pero va a ser una molécula angosta y alargada, pero que va a estar enrollada aquí, en el interior de este virus, y a la vez esta molécula pues va a tener sus elementos estructurales que van a ser adeninas, guaninas y otro tipo de componentes químicas que le van a dar su estructura y propiedades a esta molécula de la vida, y cada una de estas moléculas van a estar formadas por átomos cuyas distancias entre ellos van a ser de décimas de nanómetro, o sea, pues de tamaño de un átomo. O sea, estamos viendo que en el nanomundo la estructura ya detallada de átomo a átomo dentro de las moléculas que forman una molécula mayor, y esta una estructura ligeramente mayor, pero del orden de nanómetros, esta estructura atómica va a ser la que juega un papel muy importante. Y es lo que estaba platicando ahorita. Si yo me acerco más a estudiar de cerca la estructura de la materia, me voy dando cuenta que estos elementos van a jugar un papel importante. Por favor, la próxima. ¿Cómo hemos manejado la tecnología de la reducción en muchos aspectos que tiene que ver ya con el mundo de las dimensiones pequeñas? Primero, el almacenamiento de la información. O sea, cuando yo trabajaba en el Instituto de Materiales de la UNAM en 1980, las computadoras que teníamos eran unas famosas Printaform que usaban un floppy, disco que ustedes no lo conocieron seguramente, era un disco flexible de este tamaño que podía almacenar máximo 250 kilobytes. Y para que esa computadora funcionara había que meter el disco en el sistema de lectura 1 y luego los programas en el sistema de lectura 2, y entonces teníamos 250 kilobytes, o sea, es decir, ahorita sus teléfonos celulares tienen 5 gigabytes o no sé cuántos gigabytes de memoria.
En aquella época nada más podíamos manejar una poca cantidad de información y se grababa en un disco flexible. Y fue avanzando la tecnología y se fueron desarrollando memorias de disco duro que aguantaban hasta 30 megabytes. Eso era ya maravilloso, fabuloso. Pero de todas formas esos discos estaban basados digamos, en el grabado mecanoeléctrico en una superficie que giraba y que se iba leyendo como un disco de música. Bueno, pues conforme avanzó la tecnología y aparecieron los discos compactos a finales de los 80, mediados de los 80, lo que se podía hacer es lograr regiones de grabación y de almacenamiento de información en donde, digamos, el láser, el rayo láser que se enfocaba sobre la superficie de este material, y para eso había que diseñar un material específico tal que cuando la radiación láser incidiera sobre él, creara una zona de daño. O sea, el grabado es simplemente crear una zona diferente a al resto del material para que esa zona diferente dé una respuesta a la información que se quiere sacar, tal que al ser grabado pues tenía que existir zonas dañadas y zonas limpias, dañadas, limpias, como si fueran ceros y unos, ¿no? ¿Sí? Cero es limpio, uno es grabado, cero, y según las frecuencias de esos ceros y unos se tenía la información, ¿no? Entonces aquí se ve, por ejemplo, que los primeros compact discs se grababan con este tipo de información espaciada alrededor de 1.6 micras entre pista y pista. O sea, entre 1.6 micras, era micrométrico, ¿sí? Y se podía almacenar una cantidad de información en esos compact discs que todavía existen, hasta de 630 megabytes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los... esta lambda es la longitud de onda de la luz con la que se puede hacer el grabado y la lectura. Eso no tiene mucha relevancia mencionarlo ahorita, pero ¿qué pasa después? Viene una generación posterior del DVD, en donde podemos nosotros almacenar mucho mayor cantidad de información. Vean, aquí está la densidad de las zonas de daño con las limpias, aumenta en comparación con la de arriba. Sí se ve, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La separación entre las zonas grabadas es de 0.74 micras, o sea, hemos pasado de 1.6 a 0.74, a la mitad de la distancia entre zona y zona. Quiere decir que podemos almacenar el doble de información, ¿no? Y efectivamente, lo que ocurre aquí es que la densidad de información que podemos grabar ya ahora en un DVD va a tener que obedecer a las características del material, ¿sí? Y cómo lo producimos para que pueda ocurrir esto. Y la capacidad que tenemos en un DVD actual es de 4.700 megabytes, o sea, 4.7 gigabytes, ¿no? O sea, se dio un brinco de 630 a 4.700 al aumentar la densidad de información en esa superficie, ¿no? Si nos vamos al Blu-ray, que son los discos más recientes, la capacidad se va a 14.000 megabytes, y vean ustedes la densidad de información que se puede grabar ahora es mucho más alta. La distancia entre pista y pista es de 0.33 micras, o sea, se ha reducido un factor considerable con respecto a los CDs originales. Y finalmente, pues lo que nos damos cuenta es que entre más información queramos almacenar, mayor densidad de información tenemos que poner en la superficie del disco, y habrá un momento en el que tenemos la limitación de que ya no podemos grabar porque simplemente pues ya no va a haber posibilidad de crear zonas blancas y de daño como las oscuras que se muestran aquí, y por tanto las limitaciones de ese sistema van a quedar establecidas por sus características de dimensión, ¿sí? Sin embargo, ese no es el caso, porque no nada más nos vamos a tener que limitar a poder insertar información y extraerla en sistemas físicos que tienen las limitaciones de espacio para poder escribir, sino que ahora nos podemos ir a otro nivel. ¿Sí? ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Sí. Por ejemplo, ahora se pueden crear memorias a nivel atómico, o sea, ahora en lugar de zonas de daño y de grabado físico sobre la superficie,
ahora lo que se está creando es la manipulación de átomos. Aquí tienen ustedes, esta es una superficie de silicio, de oro con silicio, en donde cada puntito brillante es un átomo de silicio. Y podemos nosotros colocar átomos de manera ordenada en la superficie y cada uno de ellos hace las veces de un 1 y si no hay átomo es 0, ¿no? Entonces podemos grabar información a nivel atómico y eso va a llevar a las memorias con capacidad de almacenar información hasta 250 terabytes por pulgada cuadrada. O sea, es decir, si nos vamos a las memorias que puedan almacenar información a nivel atómico, tenemos una inmensa capacidad para almacenar información, ¿sí? Pero entonces estamos tocando el punto de que sería necesario ver cómo manipular a los átomos para poder crear este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, si regresamos al anterior, por favor. Aquí les voy a platicar del proceso original de creación de un microchip, microcircuito. Las antiguas computadoras que usaban procesadores Intel de IBM y otras fábricas que iniciaron el proceso de miniaturización de los procesadores. Estos procesadores Intel son cuadritos, circuitos que miden del orden de 1 centímetro por 1 centímetro y se insertan en un chip y el chip va a contener al circuito a un conjunto, milésimas de circuitos integrados que están aquí. Vean aquí, esta es la dimensión de 1 centímetro y luego dentro de este chip vamos a tener en una dimensión de aquí a acá, como lo indican estas marcas, 100 micras, vamos a tener aquí un conjunto de circuitos integrados. O sea, son circuitos que justamente se llaman microcircuitos porque caben miles de esos circuitos en un área bueno, pues aquí tenemos la dimensión 100 micras, de aquí para acá van a ser, digamos, una buena cantidad de micras, pero aquí se ve que hay una integración de muchos circuitos. ¿Y cómo se hace? A través de un proceso de reducción, un proceso de implantación, que ahorita explico, y después la creación del conjunto de circuitos. Aquí voy a tener que, perdón, aquí me voy a salir para mostrar un poco el proceso. Y aquí vamos a empezar con esta, es que aquí les tengo. Vean, ahí tienen, ese es el chip, y vamos a ver cómo un acercamiento nos va mostrando cómo están integrados los circuitos. Vean, de aquí a acá es 1 centímetro, nos vamos a ir acercando, y lo que vemos es que la estructura del chip tiene aquí una serie de elementos que ahorita voy a mostrarlo en la siguiente transparencia. Estos son los contactos que nos permiten sacar la información y meter la información, y entonces vamos a ver la siguiente, perdón. Adelante, sí. Y aquí vamos a ver lo que ocurre. Vean, ahí tenemos una escala de 1 milímetro y tenemos aquí una serie de microcircuitos integrados. Estos son los contactos para extraer la información y meterla, o sea, interactuar con el mundo exterior. Pero en 1 milímetro de aquí a acá tenemos toda esta cantidad de elementos. Cada uno de estos elementos es un microcircuito. Y ahorita vamos a ver un acercamiento un poco mayor. Y ahí pueden ver cómo nos estamos yendo a escalas de 20 micras. De aquí a acá esta rayita indica una escala de 20 micras en ese mismo circuito y empezamos a ver la estructura de las conexiones que hay allí, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, le podemos dar para que termine, por favor. Y luego nos vamos a 10 micras, 5 micras, 2 micras, 1 micra, media micra, 2 décimas de micra, son 200 nanómetros. O sea, nosotros podemos ver en detalle que ese circuito está hecho de elementos que están formados por sistemas mucho más pequeños. Me voy a regresar un poquito acá para que lo veamos nuevamente. Y ahorita voy a pararme aquí. Aquí tenemos 100 micras. O sea,
Ahí tenemos 100 micras entre este punto y este, y todo lo que tenemos aquí son circuitos integrados que van a incorporar miles y cientos de miles de transistores, o sea, es decir, es en lo que consiste ese microcircuito, ¿no? La condensación de cientos de miles de transistores en elementos que caben en 1 centímetro cuadrado. Podemos ir a la siguiente. Ahí está. No. ¿O le cierro? No. Bueno, ya le cerró, espérame. Es este, ¿no? Sí. ¿Cómo se diseñan esos circuitos? No, eso no es. No lo cierre, bueno, ya ni modo. No. A ver. ¿Cómo se diseñan esos circuitos? Haciendo una plantilla con el circuito en grande, original, ¿sí? Aquí es donde están todos los circuitos. Esto obviamente ya se domina y hay técnicas mucho más avanzadas para poder crear este tipo de patrones. Y después esa plantilla se reduce fotográficamente con una técnica que se llama litografía. Esa técnica de litografía consiste en imprimir el circuito sobre una superficie de un material semiconductor y después tratarla con técnicas de haces de iones que implantan iones de cierto material y van creando las zonas activas de lo que son los diferentes transistores y los crean por cientos de miles, todas son idénticos. No voy a entretenerme mucho ahorita, voy nada más a mostrar cómo es que se llega al proceso final. Y lo que tenemos aquí vean, esto es una oblea de silicio, toda esta es una oblea de silicio, y cada cuadrito que está aquí es un chip, un microcircuito, que va a formar parte del chip de la computadora. En cada cuadrito están todos los cientos de miles de transistores que les mostré, de manera que este es un proceso de fabricación de microcircuitos muy eficiente y que la tecnología que se utiliza pues, es prácticamente una tecnología de implantación de iones sobre todo este material, en donde cada parte del material va a tener exactamente las mismas propiedades después de ser irradiado con iones. Bueno, esta es una manera, perdón, nada más una manera de explicar, digamos, todo lo que ha sido la necesidad de reducción, no solamente de almacenamiento de información, sino de procesamiento, ¿sí? Ok, podemos ir a la siguiente, por favor. ¿Esa ya? ¿Otra? Bueno, pues la pregunta es si podemos nosotros manipular a los átomos individualmente. Richard Feynman fue un físico muy notable en 1959 en una reunión en Princeton, la Universidad de Princeton. Él mencionó que no hay ninguna ley física que impida manipular átomos o moléculas individualmente. Lo único que ocurre es que no los podemos manipular tan fácilmente porque somos demasiado grandes. No teníamos la manera de manipularlas porque no habíamos desarrollado técnicas para tomar una molécula o un átomo y con eso construir una estructura, ¿sí? Es decir, es como tratar de insertar el hilo en el ojo de una aguja, pero usando guantes de box, ¿sí? O sea, traten de hacerlo y verán que eso se puede, ¿no? Entonces, somos demasiado grandes como para manipular esos elementos tan pequeños como son los átomos. Sin embargo, nada impide que lo podamos hacer siempre y cuando podamos desarrollar la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, podríamos poner la siguiente. Perdón, ¿sí fue esa? Sí. Bueno, está bien. Bueno, ¿por qué? Bueno, de acuerdo a Feynman, sí podríamos hacerlo si desarrollamos la metodología y tecnología adecuada. Aquí en este acetato me pregunto
por qué el tamaño de los sistemas sí importa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo, como les decía, que si nosotros tenemos sistemas con pocas partículas, estos sistemas se van a comportar diferente al mismo material que macroscópicamente. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrando lo que es una nanopartícula de un semiconductor que tiene propiedades ópticas muy diferentes al mismo material, pero macroscópico. O bien, cuando una molécula es atrapada en un nanotubo o un nanocanal, van a comportarse de manera diferente que si estuvieran libres. Y eso se debe a que van a estar limitadas por las dimensiones espaciales de la región en donde se encuentran. Se van a comportar diferente, ¿sí? Aquí, si nos imaginásemos lo que ocurre con, digamos, una persona que está en un cuarto amplio y libre, pues se va a comportar muy distinto que si está en un cuarto reducido y confinado. O sea, es decir, no va a ser el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tamaño de los sistemas es importante, y aquí, por ejemplo, en la siguiente transparencia, voy a mostrar lo que ocurre cuando un sistema se confina, o sea, se mete a una cavidad de dimensiones atómicas, ¿no? ¿Sí? Y cómo se va a comportar en esas condiciones si está limitado. Por ejemplo, aquí lo que voy a mostrarles a ustedes es, digamos, el bombardeo de un cristal de cloruro de sodio con electrones a través de una chispa, una descarga eléctrica. Eso va a producir que el cristal de cloruro de sodio se coloree, y lo que eso quiere decir es que los electrones entraron a las regiones vacías entre átomos en el cristal y van a quedar atrapados en esas regiones, y esos electrones, al estar atrapados, se van a comportar muy diferente, van a hacer que el sistema se comporte muy distinto, porque van a tener a este electrón atrapado entre los átomos vecinos, y por no poderse escapar el electrón se va a comportar como un sistema atómico, ¿sí? Pero es un solo electroncito. Esto se llama un centro de color, y estas partículas van a absorber y emitir luz de manera muy específica. Entonces aquí voy a tener que volver, voy a tener que volver a las transparencias. Ahorita les voy a mostrar lo que ocurre con el cloruro de sodio. Entonces vean, ahí tienen un cristal de cloruro de sodio al que le vamos a aplicar una chispa, un bombardeo, un arco eléctrico. Son electrones que inciden sobre los cristales de cloruro de sodio, ¿sí? Y vean cómo se empiezan a colorear. ¿Sí los ven? ¿Sí? Empiezan a adquirir un color pardo, y todo eso quiere decir que la luz que está incidiendo al cristal ya no se está escapando de la misma forma que si no lo hubiéramos irradiado. O sea, vean, este color que está aquí es la respuesta de esos electrones atrapados en el cloruro de sodio a la luz exterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa respuesta es diferente a la de, por ejemplo, cloruro de potasio. Este es cloruro de potasio. El cloro y el potasio son átomos distintos, la red cristalina tiene propiedades distintas, y entonces los electrones van a quedar atrapados en regiones distintas y le van a dar una coloración diferente. Vean, este tiene que ser como violeta, ¿no? ¿Sí? Y usando la misma fuente de radiación, que son una descarga eléctrica, son electrones que inciden, pero ahora toma otra tonalidad, ¿no? Eso quiere decir que el material atrapó a los electrones en regiones intrínsecas dentro de la red cristalina, y por las características de esa red cristalina esos electrones están absorbiendo y emitiendo luz de manera diferente, pues por las características de la cavidad en la que quedan atrapados, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que si, por ejemplo, irradiamos tres materiales distintos con las mismas características, aquí lo voy a hacer para mostrarlo. Ahí tenemos cloruro de potasio, cloruro de sodio y cloruro de bromo. Vean, tenemos tres materiales distintos irradiados de la misma forma y ya tienen coloraciones diferentes, ¿sí? Eso quiere decir que los electrones quedaron atrapados
Y para comprobar que efectivamente todo eso se debe a los electrones, vamos a hacer un pequeño experimento aquí, bueno, observarlo. Y vamos a poner uno de esos cristales, lo hacemos polvo, ahí está la coloración, lo ponemos en una placa caliente y vemos que por el calor los átomos del material vibran, liberan a los electrones y automáticamente desaparece el color. O sea, los electrones fueron realmente los responsables. Vean otra vez cómo al ponerlo en el calor, ¿sí? se borra, ¿no? O sea, borramos la información que estaba allá adentro, ¿no? Pero eso fue por el hecho de que los electrones quedaron atrapados en esas pequeñas cavidades, ¿sí? O sea, eso se le conoce como efectos de confinamiento espacial y vamos a seguir, por favor, si están a ver. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las nanopartículas? Las nanopartículas son también sistemas en donde los electrones que están aquí atrapados van a tener limitación espacial también, pero por tamaño, ¿sí? Así como los que quedaban atrapados en el sólido cristalino quedaban en las cavidades interatómicas del cristal, también si el tamaño del sistema es chiquito, el electrón, esta puntita roja, esta bolita roja que está aquí, va a estar limitado por el tamaño y por lo tanto se va a comportar diferente que si fuera un sólido extenso, ¿sí? O sea, el tamaño de esta nanopartícula va a estar haciendo que los electrones que están adentro de este sistema se comporten distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay materiales que pueden estar compuestos con nanopartículas de diferente tamaño y van a absorber y emitir luz con diferentes colores, ¿sí? Por eso por el efecto de tamaño. Quiere decir que, por ejemplo, aquí estas imágenes de diferentes coloraciones corresponden a nanopartículas con diferentes tamaños respondiendo a la misma radiación incidente, a la misma luz incidente, ¿sí? Entonces, según el tamaño de la nanopartícula va a responder con un color distinto, o sea, una longitud de onda diferente, ¿sí? Esos son efectos de tamaño que no podemos observar para el sólido macroscópico. Por ejemplo, estas son nanopartículas de selenuro de cadmio y el selenuro de cadmio es la combinación de dos materiales que forman un semiconductor y se puede hacer de manera macroscópica y ese material macroscópico, estoy hablando, si ya lo hacemos de orden de micras para adelante, ese material no va a presentar estas propiedades, ¿sí? Las propiedades van a aparecer nada más cuando son nanopartículas, o sea, partículas del orden de décimas, de 10 nanómetros o menos, ¿sí? Vamos por la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con las nanopartículas en general? Para fines, digamos, útiles también en cuanto a la parte de física médica. Existen ya muchos avances, de hecho me enteré que la primera plática de esta serie la dio el doctor Matsumura sobre la manera de atacar cáncer de mama mediante nanopartículas, ¿no? Y esa realmente ya es un avance y un desarrollo importantísimo, porque resulta que las nanopartículas, como aquí lo muestro, pueden ser, por ejemplo, una nanopartícula de silicio que esté funcionalizada por un cierto tipo de molécula orgánica y luego nanocapitas de oro, y estas van a tener una función específica. Brevemente, lo que pasa es que la nanopartícula y la nanocapa con la que se forma se funcionalizan de manera que sean afines a la química o a la bioquímica asociada con una zona relativa a células enfermas. O sea, una célula cancerígena va a estar emitiendo sustancias químicas diferentes a las células sanas y haciendo afín la superficie de la nanopartícula a ese tipo de ambiente químico asociado a células enfermas, se pueden crear
regiones, al viajar por el organismo estas nanopartículas, ¿sí?, que se pueden incorporar al torrente sanguíneo o de alguna otra forma, estas viajan y se dirigen específicamente a las zonas en donde van a tener afinidad para anclarse en zonas donde haya células enfermas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se puede generar un patrón como el que muestro aquí, y lo voy a ilustrar con una pequeñita película. Creo que esta se da vuelta solita. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que ocurre en un experimento formado por células enfermas en el laboratorio, ¿no? Y entonces lo que se hace es que las zonas rojas son zonas en donde existe anclaje a células enfermas, y las verdes las incoloras, antes de irradiar, se irradia, por ejemplo, esas partículas van a emitir luz porque se van a volver sensibles a la radiación infrarroja, y por la composición y el tamaño de las partículas van a emitir luz visible en otra frecuencia, en otro color. Entonces, cuando se anclan las células a las células enfermas y se les irradia con infrarrojo, aparece la señal, la respuesta, como estas distribuciones que se ven aquí, las rojas. O sea, eso permite saber cuáles son las regiones en donde hay células enfermas. Otro proceso es que si las nanopartículas se hacen en lugar de silicio de un material metálico, ese material metálico va a responder a la radiación con electrones secundarios que se llaman, que si uno aprovecha el tamaño del material y la frecuencia de la radiación incidente, se pueden crear lo que se llaman resonancias gigantes que producen electrones emitidos por la nanopartícula metálica con alta energía. Esos electrones emitidos por la nanopartícula con alta energía son capaces de matar a las células a las que están ancladas. O sea, en pocas palabras, se anclan a las células, se irradian con otro material y esa radiación secundaria mata al tejido dañado. Bueno, gracias, perdón. Ok, a favor. Muy bien, entonces, esta es una transparencia que ilustra más o menos lo que se sabía y lo que se utilizaba en épocas antiguas para poder colorear los vitrales góticos de las catedrales, ¿no? Y lo que se utilizaba, curiosamente, esas catedrales, los vitrales de las catedrales góticas europeas y algunas aquí en México también, no se han decolorado en siglos. ¿Y por qué no se decoloran? Porque resulta que no están pintados. O sea, al elaborar el vidrio del que están formados, los antiguos artistas solían darles color al moler diferentes tipos de materiales de manera muy fina, y de manera involuntaria lo que estaban creando eran pequeñas nanopartículas, como se ilustra aquí, de plata, de oro y de otros materiales que al combinarlas daban las coloraciones que requerían. Pero al fundir el vidrio con esas nanopartículas, las nanopartículas se quedaban en el seno del material o se quedaron en el centro del material, y entonces simplemente le dan las características de coloración, porque por el diferente tamaño y características de las nanopartículas vamos a tener a la misma luz incidente respuestas de color distintas, como lo mostré en una de las transparencias anteriores con los vasitos con colores diferentes, ¿no? Bueno, pues resulta que estos vitrales góticos pues tienen esa característica y jamás se van a decolorar por esa propiedad. Es decir, ya se sabía que daban un color, una coloración, pero en realidad el origen es que de manera casual lo que fueron haciendo al moler y moler y moler los materiales fue creando nanopartículas que finalmente daban características ópticas distintas.
Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, esta es la pregunta que yo les decía, lo que Richard Feynman decía, que no había limitación para manipular átomos. Bueno, pues ¿es posible hacerlo? Bueno, pues ahora hemos llegado al punto en que sí podemos hacerlo, ¿no? Y podemos ver la siguiente. Y, por ejemplo, este es un esquema de lo que es un microscopio de fuerza atómica. Hay uno aquí en la UAM Iztapalapa, en el laboratorio de nanotecnología del doctor Nicola Batina. ¿En qué consiste? Consiste en un sistema que tiene una pequeña punta muy fina anclada a un cantilever, de manera que cuando se desliza sobre una superficie hay un circuito electrónico que puede monitorear los movimientos verticales y horizontales y mediante un sistema de reflexión que tiene un rayo láser, como se ilustra aquí, se pueden identificar los movimientos con altísima precisión y entonces lo que nos da generalmente es que al barrer la punta, como se ilustra aquí, le podemos dar enter aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí, no, se fue al otro. Ahí, mejor con este. Entonces, ¿qué pasa? Que la punta va a ir barriendo y cuando se encuentra un obstáculo de dimensiones atómicas sube y el circuito de detección permite monitorear la altura ya a nivel de escalas atómicas, ¿sí? O sea, este microscopio permite monitorear la estructura de la superficie a escala atómica. Y ahorita en la siguiente vamos a mostrar lo que se haría, ya es una animación de lo que haría el microscopio de fuerza atómica. Por ejemplo, esta es la punta muy fina en donde tenemos prácticamente 3 o 4 átomos en la mera punta y este va a ir escaneando la superficie átomo por átomo. O sea, vean, aquí lo que se hace es mantener una retroalimentación entre el voltaje, entre la punta y el voltaje de la superficie, y la idea es que se mantenga constante. Este sería un barrido a voltaje constante, o la corriente eléctrica también se puede mantener constante variando el voltaje. Los dos dispositivos nos van a permitir estudiar la topografía superficial, pero ya a nivel atómico. Entonces, actualmente pues ya este tipo de dispositivos se utilizan para poder analizar qué es lo que le ocurre a una superficie cuando tiene moléculas o átomos distribuidos sobre ella. O sea, estamos viendo lo que ocurre ya a nivel de escala atómica. Pero ¿para qué nos sirve este microscopio también? Pues también nos va a servir no solamente para hacer un mapa topográfico de la superficie, que a veces es muy importante, sino también nos puede servir para extraer átomos de la superficie e inclusive moverlos de un punto a otro. O sea, aquí esta imagen nos está mostrando átomos que salen, pero uno puede tocar un átomo y que se quede anclado a la punta y poner la punta en otro lado, y el átomo e ir construyéndolo como si fueran ladrillitos, ¿no? Y podemos construir una estructura a nivel nanométrica, átomo por átomo. Por ejemplo, la siguiente transparencia nos muestra lo que ocurre en realidad. Estos son puntos brillantes, son átomos de oro sobre una superficie de cobre, y cada movimiento representa la posición que se puso a cada átomo con el microscopio de fuerza atómica. O sea, cada átomo se fue colocando en las posiciones que ocupan aquí, pero en el interim, en la parte intermedia, nosotros vemos cómo los pasos intermedios nos muestran cómo se fueron colocando. O sea, ahí van viendo cómo se va formando, y es que son fotos tras fotos. O sea, es decir, se toma una foto cuando se movió el átomo, luego otra foto cuando se movió otro, y así se va formando esta secuencia de átomos. Y bueno, pues aquí tenemos, vean, de aquí a acá tenemos 10 angstroms, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 átomos de altura y los que corresponden de ancho, y hemos formado aquí unas siglas. Se tomaron en San Sebastián, en España es Donostia International Physics Center, pero básicamente esa es la idea, se pueden manipular, ¿sí? Y el hecho está en que no solamente se pueden manipular, sino ya se hace. Podemos ver la otra, por favor.
Y bueno, con ese procedimiento podríamos crear corrales cuánticos. Voy a mostrar aquí rápidamente la figura, la película, y me voy a acelerar un poquito para que no les quite mucho tiempo. Por ejemplo, esta ya es una secuencia para crear un corral cuántico en una superficie metálica, en donde se colocan varios átomos en la superficie y vean que las propiedades adentro de este corral cuántico son diferentes a las exteriores. O sea, podemos crear en la superficie patrones de átomos que le dan características muy diferentes a estas regiones, que estoy hablando de extremo a extremo, del orden de 20 nanómetros, por ejemplo, ¿sí? O sea, son distancias muy pequeñas, y las propiedades ópticas de ese material cambian completamente respecto a la del material macroscópico. Entonces, tenemos forma de hacer diseño de patrones en superficies por manipulación atómica. Me voy a ir más rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se puede hacer. Estas realmente ya son simulaciones, pero se pueden crear patrones de diferentes formas, con diferentes geometrías y con diferentes propiedades. O sea, estamos hablando de que se está manipulando ya y es factible manipular la materia a nivel atómico, que es lo que Feynman decía que si lo podemos hacer es posible y es cierto. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo la estamos usando la nanotecnología? Muy rápidamente les voy a mencionar. Ya, desde luego, en dispositivos electrónicos de almacenamiento de alta capacidad, ya. Esta era una memoria de 16 gigabytes, ahorita ya son más grandes. En el diseño de telas inteligentes que puedan ser bactericidas, que tengan memoria de forma, que podamos nosotros crear telas altamente resistentes al agua y que sean completamente impermeables, pero que al mismo tiempo permitan la transpiración. O sea, son telas inteligentes y que ya existen, ya se utilizan. Podemos ir a la siguiente, por favor. Desde luego, implementos domésticos e inclusive para poder lograr sanitizar juguetes, se utilizan nanopartículas de plata que permiten tener perfectamente higiénico, en este caso este osito de peluche, ¿no? Pero también, vamos a la siguiente. Pero también existen en la industria automotriz, en la industria de los protectores solares, las nanopartículas también se utilizan para poder inhibir la penetración de la radiación dañina del ultravioleta, e inclusive para esterilizar o mantener perfectamente estériles implementos que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, cuando van al supermercado, no sé si han visto algunos carritos que dicen que están sanitizados. Eso quiere decir que están utilizando nanopartículas de plata para mantener libre de bacterias y gérmenes lo que uno está tocando, así como las perillas también. O sea, generalmente las nanopartículas de plata ayudan a tener estériles o libres de organismos patógenos a las superficies. Tiene que ser nanopartículas, no puede ser plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque las nanopartículas van a tener una actividad muy diferente a la plata macroscópica, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor, ya no quiero entretenerlos mucho. Vamos a ver nanomateriales. ¿Qué nanomateriales conocemos? El fulereno, que es una molécula de 60 átomos de carbono, la original. Ya ahora hay muchas variantes de fulerenos, ¿sí? Desde luego el grafeno y luego los nanotubos, que son simplemente estructuras nanométricas de diámetro, pero que pueden ser muy útiles por sus propiedades y nos permiten construir nanoalambres, y con esos nanoalambres crear nanocircuitos también, que nos permiten crear ya máquinas pequeñas, nanométricas, y otro tipo de aplicaciones. Podríamos ver, por favor. Por ejemplo, bueno, aquí estoy hablando de lo que aparece en algunas revistas como Nature, que es una revista de alta divulgación y reconocida en la investigación científica. Son actuadores rotacionales basados en nanotubos de carbón.
Este consiste en un sistema en el que se va a crear un pequeño nanomotor, en donde esta fibra es un nanotubo de carbono y estos elementos que están aquí son superficies nanométricas creadas para crear un conductor, un electrodo A1 y A2 por el que se establece un voltaje, y estos dos que crean un campo magnético y hacen que el motor gire, pero ya es nanométrico. Esta es una fotografía del dispositivo real, experimental, y bueno, como sé que, digamos, todos tienen cosas que hacer, no les voy a mostrar la película, pero básicamente hay una peliculita que simula el movimiento de este nanomotor, pero ya es un sistema nanométrico, y ya está, o sea, en laboratorio ha sido creado, y ahorita podemos pasar al siguiente, por favor. Después tenemos un oscilador nanoelectromecánico que se basa en transferencia en mecanismos de tensión superficial, podemos verlo. Este consiste en 2 nanogotas, por ejemplo, de mercurio, conectadas mediante un nanotubo que conduce una corriente, como lo muestra este circuito eléctrico esquemático. Se establece un voltaje entre los extremos del nanotubo. Esta gota de mercurio, por efecto de la corriente eléctrica a través del nanotubo, transporta gotitas de mercurio de la gota grande a la chica hasta que se tocan. Cuando se tocan se rompe la tensión superficial, la chiquita se hace más chiquita y la grande más grande, y así empiezan como a respirar. Aquí sí creo que vale la pena mostrarles la película porque se ve cuál es el principio básico y es completamente experimental. Vean, aquí les voy a mostrar Quick Animation. Ahí va. Ahí va. Entonces vean, ahí tienen, tienen ahí la gota de mercurio, nanogota. Aquí está el nanotubo, se establece la corriente, la gota chiquita empieza a crecer, es esta, perdón, está creciendo, luego toca la grande, se empieza a contraer esta, ahí se están casi tocando y luego ya se tocó, desapareció la otra, y entonces esta crece y luego se vuelve a contraer. Si se aumenta el voltaje, aumenta la frecuencia, la rapidez con la que crece la chica. Entonces van a estar inflándose y desinflándose con mayor frecuencia. ¿Eso para qué puede servir? Pues es un ejemplo interesante porque nos permite crear déjenme ver. Nos permite crear maquinitas que voy a mostrar ahorita, y eso tiene que ver con la visión hacia el futuro, o sea, crear una nanomáquina y en principio los nanorobots. Esta es, digamos, una primera idea, y ahorita les voy a dar algo más actualizado, pero aquí, si hacemos el uso de esta, perdón, es que estas las tengo ordenadas de esta forma, pero vean, este es el principio del crecimiento del dispositivo que les mostré. Una crece, la otra oscila. Si le pudiésemos poner aquí estas dos alas, ¿no? Y acá ponemos una tercera, estamos creando una maquinita. Es una maquinita, pero nanométrica, ¿eh? Y esta maquinita funciona por ese principio y podemos hacer muchas de ellas. Y entonces lo que estamos creando es que a partir de una nanomáquina podemos crear nanorobots que puedan tener funciones específicas, ¿no? O sea, de manera que al poder controlar ese tipo de procesos, lo que estamos haciendo es poder abrir la posibilidad de crear nanorobots. Y el hecho está en que, bueno, ¿qué es un nanorobot? Es básicamente lo que quisiéramos aprender de la naturaleza. Sabemos que un virus generalmente
va a tener una constitución pequeña, pero se comporta como una máquina molecular natural porque el virus sabe perfectamente en dónde ubicarse en la célula y dónde inyectar su ADN. Es decir, es un sistema nanométrico programado, ¿no? La naturaleza programa estos sistemas nanométricos para poder tener predeterminada la zona a donde dirigirse e inyectar su ADN. Entonces, ¿no podemos nosotros hacer lo mismo? Bueno, pues eso es lo que se está tratando de hacer. Hay varios grupos de investigación. Por ejemplo, este es otro de los artículos publicados en Nature hace algunos años, en 2010, en donde hablan de robots moleculares guiados por escenarios prescritos. O sea, ¿qué es lo que hacen? Es una molécula, aquí está el robot, es un segmento de ADN, o sea, estas tres patitas son segmentos de ADN, y acá va a tener un filamento molecular que va a ser el que va a llevar la carga. Este robot va a depositar un medicamento específico o un ente activo específico molecular en un cierto punto, y esto ya no es cuento, esto ya es experimento. O sea, parte el robot de un punto y lo guían a través de un patrón químico, una carretera química específica, y se desplaza. Estas fotos que están aquí son fotos realizadas con el microscopio de fuerza atómica, donde el punto blanco está indicando la posición de la molécula en la superficie y llega a su destino. En su destino va a depositar lo que lleva de cargo, ¿no? Puede ser una molécula distinta, puede ser un medicamento, etcétera. O sea, esto que está aquí es muy importante porque, bueno, esta es otra de Nature, donde hablan de los robots moleculares en escena. Dice, aunque estemos lejos de las posibilidades imaginadas para la nanotecnología por la ciencia ficción, es inspirante, sin embargo, ver tal grado de creatividad y progreso rápido en el desarrollo de sistemas moleculares autónomos que pueden ejecutar acciones complejas. Esto es algo indudablemente que hay que observar. Y ya se está haciendo. ¿Podemos ir a la otra, por favor? Por ejemplo, estos son artículos que me tomé la libertad de tomar de 2016-2017, que hablan básicamente de nanomaletas, o sea, son nanomaletas basadas en moléculas de ADN para la encapsulación y depósito condicional de este producto. O sea, ya existe ahorita la biotecnología para poder crear transportadores de fármacos específicos a ciertos lugares del organismo. En principio, pues, es ADN, porque el ADN es una molécula compatible con, digamos, con todo tejido orgánico. Y bueno, hablan de nanomaletas o portadores, nanomotores biomédicos, ¿sí?, para el transporte eficiente de glucosa, insulina. Aquí creo que ya vamos a terminar. Básicamente estamos en vista de un nuevo mundo, en donde ahora la investigación ya no es unimodal, sino multimodal, ¿sí? Ahora ya no nada más podemos hablar de biólogos, biólogas, de físicos. Hola, Lucía. Bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, queremos entregarle al doctor Salvador Luz Jiménez, gracias, el ponente, creo que ponente fundador del programa de Lunes en la Ciencia, Domingos en la Ciencia, de la Academia Mexicana de Ciencias, y que es un verdadero honor contar el día de hoy con su presencia. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, hacemos entrega de este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es el reconocimiento más bonito, el aplauso de quienes nos acompañan hoy. Y entonces,